Te voy a contar una historia que ya la sabes ahora, o la mayoría ya la sabe. ¿Te atreves a renunciar a saber la historia que te voy a contar? Métete en lugar de pureza, sé inocente. Escucha la historia por primera vez, por favor. Porque la mente dice, ay sí, ya la escuché, ya la leí. Date el permiso de dejarte sorprender por algo que vas a escuchar por primera vez. ¡Wow! Esto no lo sabía. Un hombre vivía con su hijo y con un caballo divino, blanco. Eran muy pobres. Ni siquiera tenía dinero para poder tener en condiciones el corral donde estaba el caballo. Los vecinos le dijeron, un día el caballo se va a escapar y vas a perder lo que más vale de lo que tienes. Viene gente de todas partes a quererte comprar el caballo y no lo quieres vender. Dice, ¿cómo voy a vender el caballo si es mi familia? Tengo mi hijo y el caballo. ¿Cómo voy a vender el caballo? Pues cuídalo, se te va a escapar. Un día el caballo se fue, se marchó. Conserva la inocencia. No sabes la historia que voy a contar. Estate atento, por favor. Mantente en la pureza. No sabes cómo va a ir la historia. Vinieron todos los vecinos y le dijeron al hombre, te lo dijimos. ¡Qué desgracia! Has perdido una fortuna. Aparte que lo quieres. Se te ha ido, te dijimos. El hombre dijo, ¿cómo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Una desgracia? ¿Quién dijo que es una desgracia? La mente. Yo lo único que sé es que me levanté un día y el caballo no estaba. ¿Dónde se fue? No sé. ¿Volverá? No sé. ¿Por qué se fue? No sé. ¿Qué voy a decir? No sé. ¿Qué más puedo decir? Después de una semana el caballo volvió. Pero claro, no volvió solo. Volvió con 10 caballos igual que él, salvaje, divino. Se metieron todos en el corral. 11 caballos. Los vecinos no se lo podían creer. Vinieron y le dijeron, qué verdad dijiste, ¿eh? Ojo. Empezaron a pensar que ahí tenían un hombre sabio. Este campesino, pobre, parece que es un sabio. ¿Qué verdad has dicho? Nunca se sabe. Hace una semana tuviste la desgracia de perder el caballo y ahora tienes la fortuna de tener 11 caballos. Y el hombre dice, por favor, ¿me pueden dejar de molestar? ¿Cómo? ¿Por qué definen esto como una fortuna? Simplemente los caballos han venido aquí, vaya a saber por qué razón, no sé. ¿Por qué voy a detener la vida definiéndola? La matas. Si en este momento de tu vida, defines tu vida, acabas de matarla. No te salva nadie. Si te defines a ti, estás frito. ¿Por qué sacar conclusiones? Los vecinos se fueron así, calladitos, mirando para abajo. Esto. Vamos a ver qué pasa. ¿Vas a vender algún caballo? Porque ya tienes 11, ¿no? Puedes vender uno y ya resuelves, ya puedes construir el corral, todo. Lo pensaron. Pero no se atrevieron a decirle nada, se fueron. El Hijo del Hombre, por favor, conserva la pureza. No pienses lo que va a pasar. Déjate sorprender. El Hijo del Hombre empezó a domar a todos los caballos, porque de verdad no me quería vender alguno. Y con tan mala suerte que uno de estos caballos arrojó al hijo al suelo, se quebró la columna y se quedó parapléjico. No podía caminar. Cuando los vecinos se enteraron de esto,
Vinieron urgentemente, como a demostrar que tenían razón. ¿Ves? Te hemos dicho que era una desgracia. ¿No lo ves? Tienes un hijo parapléjico. Es una desgracia lo que te ha pasado. ¿No lo vas a reconocer? El hombre dijo, no tengo nada que reconocer. Lo único que puedo decir es que estaba domando el caballo, se cayó y se quedó parapléjico. ¿Qué más puedo decir? No puede caminar. ¿Qué quieres que diga? ¡Qué desgracia! ¡Qué mala suerte tuvo! ¡Qué injusto es la vida, el destino! ¡Qué injusto es Dios! No, se cayó del caballo. No hay nada más puro en la vida que los hechos. Un hecho es puro. Se vuelve impuro cuando interviene la mente para definir qué es eso. Los vecinos dijeron, está loco. Bueno, lo comprendemos, te pasa esto. Se ha vuelto loco. No quisieron discutir, vieron el hijo parapléjico y mejor se fueron. Siempre los mismos vecinos que venían a rebatirle, a querer convencerle. Al cabo de un tiempo, cuenta la historia que el país entró en guerra y justamente todos los jóvenes que tenían la misma edad del hijo de este hombre tuvieron que ir a la guerra y por tal mala suerte que perdieron la guerra y murieron todos. No quedó ni uno. Entre 16 y 20 años no quedó ninguno vivo. Solo el hijo de este hombre, parapléjico, pero vivo. Ahí ya vino todo el pueblo. Ya no vino los vecinos, vino todo el pueblo a hablar con el hombre. Hemos descubierto que aquí con nosotros vive un hombre muy sabio, que nunca se ha atrevido a definir la situación en base a lo que ocurre. ¡Qué verdad!, le dijo uno de ellos. ¡Qué verdad has dicho! ¡Qué bendición! Que tengas a tu hijo vivo y los nuestros están muertos. Y el hombre dijo, ¿cuántas cosas más tienen que ocurrir para que comprendan? Que esto tampoco es una bendición. Lo único que ha ocurrido es que ha habido una guerra, se han muerto todos los jóvenes y mi hijo está vivo. Por el hecho de que estaba parapléjico, se salvó. Esto no es una bendición, esto no es una maldición. Esto es un hecho puro. Observa tu mente. ¿Cuántas cosas defines todos los días? Todos los días. Lo que te pasa, lo que haces al otro. Observas cuántas conclusiones sacas día por día. Toneladas. Y todas esas conclusiones juntas crean tu propia ideología. La ideología que tienes no es precisamente de izquierda, de derecha o del centro. La ideología que tienes es la suma de todas las conclusiones absurdas, tontas, que vienes sacando acerca de todo. ¿Quieres recuperar la pureza? ¿Quieres vivir en la pureza de no saber? Una persona que se mantiene en la pureza del no saber es libre. Es la sanación del apego.